noches nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en Sala de Guerra, en el último post-debate. Se llevó a cabo hace unos momentos el último debate entre los tres candidatos a la presidencia de la República y ya pues a partir de aquí les quedarán unos días de campaña antes de entrar en la veda electoral, que sucederá el próximo, si no me equivoco, Juan Pablo, buenas noches nuevamente, el 29. Es correcto. ¿No? Es cuando arranca la veda electoral, pero pues ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches. Terminando de ver este debate que tuvo una duración de 1 hora con 40 minutos, con temas acerca de seguridad, temas acerca de política exterior y migración, también democracia y división y separación de poderes y política social, movilidad social. Y seguridad y crimen organizado también fue uno de los temas que van a generar más polémica, seguramente las reacciones en las próximas horas, pero tenemos los mejores momentos de este último debate de los candidatos a la presidencia. Vamos a ver. El PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Somos los únicos que los hemos hecho. Y además, lo hacemos por convicción. El PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan. Entiendo la desesperación del PRIAN. Va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Gaseaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. La única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Dice la candidata del PRIAN que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Los gobernadores del PRI se los llevan de embajadores. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos, como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. Vamos a recordar el come si te vas de Fox, o el rápido y furioso que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón. La 4T se dobló ante Donald Trump, aceptando la devolución de migrantes de otros países. La candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? Bueno, pues ahí está parte de lo que fue pues lo más relevante, lo más destacado de la polémica que se dio entre los tres candidatos que participaron en este debate. Y bueno, entre entre los temas que se tocaron el día de hoy, creo que Juan Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues donde más se dio el debate propiamente fue en política exterior, ¿no? Sí, política exterior. Yo te diría que en el tema de seguridad, Moni, vimos propuestas muy similares de los tres candidatos. Lo platicamos previamente con nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez respecto al tema de fortalecer a las policías locales, de tener una policía nacional fuerte, el tema también de dotarlos de capacidades para investigación, ministerios públicos y otros asuntos que digamos que se vieron en un acuerdo entre los tres candidatos que estuvieron planteando este tipo de situaciones. En política exterior, mucho foco sobre el tema de los mexicanos en los Estados Unidos, el tema de remesas, también ver hacia América Latina, Centroamérica, la relación con estos países y por otra parte también el tema de separación de poderes, democracia y pluralismo, las propuestas que estuvieron lanzando cada uno de ellos en ese sentido. Claro, llamó mucho la atención cómo puntualizó la candidata Claudia Sheinbaum que de ganar ella la presidencia se continuaría con la misma política exterior que ha llevado a cabo el presidente López Obrador. Recordemos que el presidente, una frase muy emblemática de él ha sido: la mejor política exterior es la interior, algo que le ha sido también muy criticado entre los internacionalistas y por supuesto por las cosas que pudieron haberse hecho quizá de una manera distinta en materia de política exterior, ¿no? Sin duda alguna.
ha sido lo que Claudia Sheinbaum ha planteado a lo largo de estos 3 debates, que es la continuidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido la política exterior no fue la excepción respecto al tema de sus propuestas. Contrarrestó a Álvarez Maínez, por supuesto, a propósito de lo mismo, diciendo que México necesita recuperar su prestigio. Para Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, México ha perdido prestigio en materia de política exterior. Eso, entre los otros temas, por supuesto, el de inseguridad y crimen organizado, que como tú bien decías y tal como lo contrastábamos con Jorge Fernández Menéndez en el programa especial anterior al debate, el tema de la política migratoria es muy importante porque también los migrantes son cooptados ya con demasiada facilidad por parte del crimen organizado, y eso es lo que ha generado también grandes tensiones con los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, los migrantes, que fueron un tema central, uno de los temas centrales en este debate, el origen de la migración de México y de Centroamérica hacia los Estados Unidos y lo que ha sucedido en ese sentido. Seguimos platicando, Moni, de lo que sucedió en el debate, tercer y último debate presidencial aquí en la Ciudad de México, y para actualizarnos qué es lo que está sucediendo precisamente al finalizar el mismo, vamos con nuestro compañero Hugo Vela, ahí que se encuentra en la sede donde se llevó a cabo este debate. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, te escuchamos. ¿Cómo están, Juan Pablo, Moni? Pues fueron 4 bloques en este tercer y último debate rumbo a la presidencia de la República, en donde los candidatos finalmente con este nuevo esquema pudieron hacerse preguntas directamente a través de los moderadores, pero finalmente tuvieron que contestar cuestionamientos que cada una de las candidaturas hizo a cada uno de ellos. Eso fue algo novedoso. Cada uno pues ha recalcado que ganó el debate. Vimos ahora a Jorge Álvarez Maínez, a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez, pues tratando de demostrar por qué cada uno de sus proyectos es el que mejor le conviene al país. Incluso también en el mensaje final todos hicieron un llamado para que los mexicanos voten este próximo 2 de junio, y también llamó la atención, por ejemplo, lo que dijo Maínez respecto a que no importa si no votan por él, pero que la gente salga a votar, como un llamado también para que las personas participen en esta elección. Los moderadores también hicieron lo mismo para que todos los mexicanos pues participen de esta fiesta democrática y los mexicanos tengamos la oportunidad de elegir a la próxima presidenta o presidente de la República. Estamos a la espera de que salgan ya las 3 candidaturas para que den un pronunciamiento. Se espera que lo hagan en los próximos minutos, y pues finalmente ahora la cancha está en los mexicanos para este próximo 2 de junio finalmente participar en esta elección y demostrar que la democracia está viva y presente en nuestro país. Juan Pablo, Moni. Se sintió el ambiente durante el debate, Hugo. Existía afuera, luego suelen poner pantallas a las afueras para quienes están por fuera del recinto de la sede, pudieran ver este debate. ¿Cómo se vio desde afuera? Así es, de hecho hubo pues porras tanto para Xochitl Gálvez como para Claudia Sheinbaum, hubo botargas, hubo batucadas, todavía la gente sigue coreando y gritando gritos de presidenta, presidenta para cada una de las candidatas que apoyan. También hubo porras y apoyos para el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Maínez, y continúan aquí las personas pues muy animadas. Pudieron también ver el debate en pantallas que se colocaron aquí afuera del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y finalmente pues lo que todos estamos buscando es que los mexicanos salgan a votar. Afortunadamente también la seguridad se vio muy bien establecida en este lugar. Un momento contigo, Hugo, vamos con la candidata Xochitl Gálvez, que está dando un mensaje en este momento. Presidenta, 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 presidenta. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues no hay duda que la señora de las mentiras, ¿cómo se atreve a decir que realmente se han reducido los homicidios en cifras que pues más bien ha sido un ocultadero de cifras aquí en la Ciudad de México a nivel nacional, porque han subido los desaparecidos? Y bueno, algo que se le olvidó decir, pues es que el abuelo de Omar García Harfuch, Marcelino García Barragán, pues fue justo el que dio la orden de la matanza aquí en Tlatelolco. Entonces, bueno,
tratar de a mí endosarme una cosa de esas, pues yo creo que estaba en mi pueblo, tenía 5 años cuando pasó esto. Y realmente de ahí en fuera, pues es muy grave los casos de corrupción, su aparición de ella en el libro como la heredera, un libro donde esos testigos protegidos llevaron a la cárcel a García Luna, y cuando se les plantea que hay vínculos con su partido, pues no lo reconocen. Ahí dicen que pues no, que las fuentes no son adecuadas, pero para un tema sí, para otro no. Y el tema de Mario Delgado con el huachicol fiscal es un tema delicadísimo. Las cifras que di son reales, 150 millones de barriles han dejado de pagar impuestos en nuestro país. Bueno, pues ahí está el mensaje, parte del mensaje que está dando a la salida de este debate en su reunión con la prensa. Hay lugares dispuestos para los 3 candidatos para que a la salida puedan dirigirse a los medios de comunicación, que por supuesto están ahí a las afueras del recinto donde se llevó a cabo este tercer y último debate, pendientes de lo que digan sus impresiones a partir de pues cómo se sintieron después de este debate, Juan Pablo. Sí, igual y regresamos en un momento más con nuestro compañero Hugo Vela, que nos estaba dando el reporte precisamente ahí en la sede. Vamos contigo, Hugo, de nueva cuenta. Adelante, perdón, te interrumpimos. Te escuchamos, Hugo. Gracias, Juan Pablo, Moni, así es, en este momento pues ya lo mencionaban, escuchamos a Xóchitl Gálvez que está dando un mensaje al cierre de este debate, en donde pues está explicando la estrategia que ella tuvo a lo largo de lo que pudimos escuchar en estas prácticamente 2 horas de debate que hubo, en donde denunció casos de corrupción, casos de presuntos vínculos con el crimen organizado. Así es que pues vamos ahora también a esperar lo que digan tanto Claudia Sheinbaum como Jorge Maynes, pero pues lo que es una realidad es que al final de cuentas los 3 candidatos lo que están buscando es que los mexicanos participen este 2 de junio. Ese es el mensaje que dieron y es el mensaje al que también nos sumamos pues todos los mexicanos, que este 2 de junio sea una jornada electoral ejemplar, pacífica, y que los mexicanos puedan votar en libertad, Juan Pablo, Moni. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Gracias por el reporte, gracias por la información, y quedamos pendientes de lo que vaya sucediendo ahora que están saliendo los 3 candidatos, que seguramente estarán dando la conferencia de prensa, como escuchamos precisamente a Xóchitl Gálvez, y les tendremos la actualización. Muchísimas gracias, Hugo, muy buenas noches. Abrazo, Moni, Juan Pablo. Igualmente para ti. Y bueno, ¿qué te parece si revisamos un poco, Juan Pablo, de los números? ¿Cómo fue que llegaron, de acuerdo a algunas muestras, algunas encuestas, los 3 candidatos a la presidencia a este último debate esta noche? Esta es una revisión, Moni, de los comentarios digitales en las redes sociales de lo sucedido en este tercer debate presidencial elaborado por Researchland, y tenemos los resultados en este momento, que están medidos por cada uno de los 4 bloques que se llevaron a cabo con las distintas temáticas de política social, de inseguridad, de democracia y también de migración y política exterior. Estamos viendo los primeros resultados del bloque número, me parece que es el bloque número 1. Hay que ver la diferencia también que existe. Inseguridad y crimen organizado es el bloque número 1. Y a ver, y el tema de inseguridad y crimen organizado es una de las prioridades para los votantes, según lo que están marcando las encuestas. Es la preocupación número 1 y es la prioridad número 1. Estamos viendo la conversación que marca en rojo, es una conversación negativa, la conversación que marca el gris es una conversación neutra, y la conversación que marca el verde es una conversación positiva respecto a la participación de cada uno de los 3 candidatos en ese sentido. Y estamos viendo el sentimiento, la emoción, la conversación digital de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez. Estamos viendo el debate, los resultados del debate en general, el comportamiento del termómetro en redes sociales respecto a los candidatos. La mayor cantidad de negativos en ese sentido se lo lleva Claudia Sheinbaum. Por su parte, Xóchitl Gálvez y
Jorge Álvarez Maínez. Después de Claudia Sheinbaum viene Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Correcto. Y Xóchitl Gálvez, la que menos conversación positiva tiene en esta medición, repito, de Researchland, elaborada hace apenas algunos minutos y en tiempo real a lo largo de la duración de este tercer debate presidencial. Y si vemos también los positivos, prácticamente igual para Claudia Sheinbaum, para Xóchitl Gálvez y para Jorge Álvarez Maínez, y Claudia Sheinbaum que recibe en ese sentido la menor cantidad de comentarios positivos. Bueno, pues esto es de saque en los primeros minutos después de este debate, lo que opina la gente en las redes sociales, en el terreno digital. Vamos a ver más adelante más información al respecto. Nos vamos a una pausa y entonces ya regresamos con nuestra mesa de debate y los tres representantes de los tres candidatos al gobierno de México. Regresamos con esta transmisión especial de nuestra mesa de post-debate del tercer debate presidencial. Vamos ahora con Jaime Guerrero, quien se encuentra precisamente también en la sede del debate. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo viste las cosas? ¿Qué está sucediendo? Gracias. En efecto, mira, pues hace unos instantes dio aquí digamos que la declaración final Xóchitl Gálvez sobre lo que fue su participación. Se mostró confiada en obtener el voto de los mexicanos, en su mayoría para el próximo 2 de junio. Se le preguntó si reconocería los resultados, si le son adversos, y dijo ella: voy a ganar como ganó el Cruz Azul. Estamos esperando ahora que sea el turno precisamente de tomar esa tribuna por parte de Claudia Sheinbaum, y el último que hará el uso de la voz es precisamente el candidato Maínez. Esto no quiere decir que vayan saliendo por, digamos que una situación azarosa. Simple y llanamente se sorteó de esta forma por parte del Instituto Nacional Electoral. Con base en ese sorteo, los aspirantes, las aspirantes, el aspirante, pues prácticamente tienen ya definido su lugar, no solo de cómo ingresaron a este recinto y cómo abrieron o cerraron el debate, sino también su participación final, su mensaje. Es en este momento donde también todas las candidaturas se declaran ganadoras del debate. El público tendrá la mejor opinión, lo vimos, lo seguimos, particularmente escuchamos cómo algunos personajes de una campaña y de otra fueron prácticamente destacado su relación con ellos. Se oyó hablar de García Luna, se oyó hablar de Bartlett, en fin, como si fuera una especie de grilletes que están jalando hacia abajo a todos los aspirantes. En fin, parte de lo que se está viviendo aquí, hay por ahora una importante expectación, pero te puedo decir que al igual que Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum se declarará ganadora de este debate, y al igual que ellas dos, Maínez se declarará ganador. ¿Cuánto influyen los debates en la ciudadanía? Muy poco, particularmente para quienes ya han decidido o quienes participan o quienes respaldan cada una de estas candidaturas. Hay muchos trabajos que hablan de la poca incidencia que tienen en el sentido de que alguien pueda modificar el voto que ya decidió. Hay un escaso margen, se habla específicamente de los indecisos, pero en términos generales van las candidaturas a un debate presidencial como este, como van los aficionados, si me permites el paralelismo, a los partidos de fútbol, a apoyar con todo a su equipo, no importa el resultado que hayan obtenido. Así que, Juan Pablo, Mónica, estamos a la espera de las palabras de Claudia Sheinbaum. Ya hizo lo propio Xóchitl Gálvez, y más adelante vendrá aquí ante la prensa un nutrido grupo de periodistas, de camarógrafos, de reporteros gráficos, en fin, que estamos esperando precisamente las últimas palabras en la fase final de estos tres debates presidenciales. Hoy se propuso por parte de la candidata Xóchitl Gálvez que existiera un cuarto debate entre ella y Claudia Sheinbaum, lo que rechazó tajantemente la candidata morenista. Así que este fue el último ejercicio. Hay que destacar también que las candidaturas asistieron a los tres que organizó el Instituto Nacional Electoral, aunque también el propio INE dejó abierta la posibilidad de que los medios o algunas empresas editoriales pudieran organizar un debate. No se hizo, particularmente porque las candidaturas tratan de cuidar al máximo lo que tiene que ver con la proporcionalidad, con los tiempos equitativos, con la participación de las tres postulaciones, en fin, mucho que cuidar en este sentido. Hoy lo vimos, de hecho me parece que incluso el debate fue un poco más ágil, 1 hora 40 minutos si no me equivoco, de lo que vimos en el primer
primer ejercicio. Fue un debate un poco más breve, con las referencias no solo directas a los contendientes, sino también importante a su equipo de trabajo. Esto es un poco como los matrimonios. Te casas con una persona, pero vas a convivir también con sus familiares el resto del tiempo que dure esa relación. Juan Pablo. Así es, y en este caso, Jaime, pues no nada más con los familiares, también con varios partidos políticos de muy distintas ideologías, en el caso de algunas de las alianzas. Por otro lado, pues sí, como tú muy bien decías, arropados por muchos de sus simpatizantes, llegaron a este encuentro y me imagino que muchos de estos simpatizantes se encuentran todavía ahí para acompañar y para arropar a sus candidatos en su último encuentro de la noche con la prensa. ¿Cómo se está viviendo este ambiente a las afueras de la sede del debate? Buen punto, Mónica. Hay que tomar en cuenta que digamos que la visibilidad que tuvieron los simpatizantes de Xóchitl Gálvez fue justamente en la mañana, en esta marcha convocada en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasó entonces? Es algo que todavía nos estamos preguntando, porque en las inmediaciones quien tomó el lugar fueron los simpatizantes de Claudia Sheinbaum. Es decir, de hecho hay un mitin morenista a unos cuantos metros de donde nos estamos encontrando. Nos estamos desplazando en este momento, donde estamos justo ahora en esta transmisión, y hasta es probable que se escuche, se filtre el audio de la música que se está escuchando en ese mitin. Lo que te quiero decir con esto es que en las inmediaciones de este recinto, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, lo tomaron los morenistas, los simpatizantes de Claudia Sheinbaum, del Partido del Trabajo. No vimos presencia de simpatizantes de Xóchitl Gálvez ni de Maínez. Un dato curioso, quizá anecdótico, por eso quizá la única candidatura que entró, digamos, saludando a los simpatizantes fue precisamente la de Claudia Sheinbaum. El resto de las candidaturas entró con los vidrios de sus vehículos arriba. Nos costó trabajo incluso identificar quiénes venían ahí dentro, pero fue Morena la que tomó las inmediaciones de este recinto del tercer debate, Mónica. Bien, pues Jaime, te agradecemos muchísimo tu crónica. Seguimos muy pendientes de tu reporte. Cualquier cosa que sea importante de informar, aquí te daremos cámaras y micrófonos. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Y bueno, ahora sí, si les parece, pasamos directamente a la mesa de este post-debate que nos da cita en este programa especial de Sala de Guerra. Me da muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Tatiana Cloutier, vocera de la candidata Claudia Sheinbaum. Bienvenida, Tatiana. ¿Qué tal? Qué bueno. Tatiana, qué gusto. muy buenas noches. También le damos la bienvenida a José Luis Luege, representante de Xóchitl Gálvez por parte del PAN-PRI-PRD. José Luis, gracias, bienvenido. Buenas noches, muy buenas gracias. noches. Y por último nos acompaña también Juan Zavala, coordinador político de Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Juan. Mónica, Juan Pablo, buenas noches. Gracias a los tres por acompañarnos. A ver, vamos a revisar qué es lo que opinan con respecto a lo sucedido en el debate el día de hoy. Si nos pueden regalar sus impresiones rápidamente de cómo fueron cada una de las participaciones de sus candidatos. Comenzamos contigo, José Luis. Muchas gracias. Pues yo vi muy bien a Xóchitl. Yo con eso confirmo que el Frente Amplio eligió a la mejor candidata, Xóchitl Gálvez, y confirmo también que Xóchitl va a ganar la presidencia de la República. Yo creo que queda muy bien definido para toda la gente lo que está en juego: el autoritarismo o la democracia. Me parece un cinismo impresionante de Claudia hablar que el autoritarismo está de nuestro lado cuando todas las iniciativas últimas de López Obrador son para regresar al pasado, a la antidemocracia, a la presidencia imperial, al partido único, etcétera. Es increíble que diga eso cuando en realidad hablan de una cuarta transformación que es una farsa. En realidad, López Obrador lo que está promoviendo es un regreso al pasado. Y aprovecho para esta forma casi despectiva, como mencionan a la candidata del PRI, tanto Claudia como Jorge, ¿no? Cuando lo peor del PRI, lo más añejo de la antidemocracia y del autoritarismo del PRI está en Morena y está en MC precisamente, ¿no? Y es increíble también la forma en que habla del avance en la inseguridad, cuando todo el mundo sabemos que estamos viviendo la peor inseguridad de la historia en México. El dato de 186,000 muertos, de 56 desaparecidos, del control territorial del narco, en el huachicol, en el cobro de piso, en la extorsión, en el secuestro.
las atrocidades que estamos viviendo todos los días y que digan que avances en la inseguridad, por favor. Un segundo piso de inseguridad. Creo yo que Xóchitl va muy bien y creo que nos va a ir muy bien el 2 de junio. Gracias, José Luis. ¿Qué respondes a esto, Tatiana Cloutier? Bueno, primero que nada, no soy vocera de Claudia, soy la coordinadora de las vocerías, nomás para ponerlo en el lugar. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención seguir esta narrativa que se ha venido creando a lo largo del tiempo de que hay que defender la democracia y que la democracia está en riesgo. Tenemos, si bien lo dijo Claudia Sheinbaum ahorita en el debate, la revocación de mandato, tenemos la consulta ciudadana, tenemos presupuestos participativos en muchos estados de la República y tenemos esta parte de una de las cosas más importantes, la libertad, y hoy lo vimos en las calles del país. La libertad de salir a manifestarse, la libertad de expresarse. Y bien lo decía Claudia también cuando empezó el debate, que estábamos en un ícono de lo que viene siendo la representación de la historia y que habla de la represión que se ha vivido. Y me llama muchísimo la atención porque la represión en este país se ha vivido de la mano del PRI y del PAN en diferentes momentos. 68 tuvimos al PRI y por otro lado con el gobierno de Vicente Fox tuvimos pues estas situaciones que se presentaron difíciles cuando se iba a construir aquel aeropuerto, etcétera. Por otro lado, me voy a la parte más importante que tiene que ver con lo que vimos hoy en el debate. Vimos una candidata, Claudia Sheinbaum, una candidata que se ve que conoce el país, que conoce de propuestas, que ha tenido experiencia en poder lograr mejores resultados y a mí me parece, sin ninguna duda, que las mejores propuestas, pero también los mejores resultados en el debate de hoy, una vez más, los dio la doctora Sheinbaum. Juan Ignacio. Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos muy contentos con la participación que tuvo Jorge Álvarez Maínez el día de hoy. No tenemos duda que fue el candidato que en los temas del debate, en los que tenían que ver con la discusión de hoy, fue el más claro. Fue el único que tuvo una postura muy clara en el tema de seguridad, que él no va a depender ni de un García Luna ni de un García Harfuch. Fue el único que estuvo a favor de los derechos reproductivos claramente de las mujeres, que dijo que no va a estar ni un joven preso en la cárcel por fumar o por poseer marihuana. Fue el único que cuando preguntaron las y el moderador cómo van a financiar todos los proyectos de los que hablan, fue el único que contestó que en este país se necesita una reforma fiscal. Fue el único que condenó con claridad lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Y creo que en el tema de la reforma judicial y en lo que se tocó en el cuarto segmento respecto de pluralismo, división de poderes, democracia, fue el único que articuló una visión no solamente, digamos, con la que coincide, sino una visión de Estado, de transitar de un modelo presidencial autoritario a uno parlamentario, de efectivamente recortar diputados porque nos cuestan mucho, pero no solamente quitar plurinominales, sino hacer una representación más igualitaria y más equitativa en el país. Entonces, en todos esos temas me parece que Jorge fue mucho más contundente, que contestó las preguntas de los moderadores y de las moderadoras y que fue el único que otra vez sale sin una sola acusación de corrupción. Entonces, por todos esos lados, nos parece que Jorge otra vez se llevó el debate, que otra vez queda claro que afortunadamente este país no tiene que elegir entre dos opciones que solamente significan pasado y que todas sus propuestas y sus ideas tienen que ver con la construcción del futuro de este país, con el México nuevo. Gracias. José Luis Luege, no sé si quieres responder algo al respecto de lo que han dicho tus compañeros o nos vamos directo al primer tema. A mí me parece, Juan Pablo, que el objetivo central en este proceso de Movimiento Ciudadano es restarle votos a la oposición para que gane Morena. Realmente el frente que tuvimos a nivel legislativo, la alianza legislativa, y que se invita a ampliar la alianza ya electoral, fue aprobada por muchos miembros de Movimiento Ciudadano y por líderes como Enrique Alfaro y como el propio Luis Donaldo Colosio. ¿Y quién se opuso? Dante Delgado, coordinador nacional de MC, hijo político de Luis Echeverría, de la vieja guardia, amigo personal de Bartlett, de Ovalle y de López Obrador. Entonces está claro que es una estrategia perversa que nos va a afectar mucho si no unimos fuerzas. Sí, me permito formaciones. José Luis, para nosotros es intransitable una alianza con... Tú dices que lo peor del PRI está en el pasado, lo peor del PRI es ese pasado y es su presente también. Es un presidente nacional que todos hemos visto sus conversaciones con magistrados, sus actos de corrupción. Lo peor del PAN es Marco Cortés, que hemos visto cómo en estados como Coahuila firma
públicamente, y él decide publicar actos de corrupción para que se entreguen notarías, para que se entreguen órganos autónomos que ustedes deciden defender. Nosotros no podemos transitar con una alianza donde votaron a favor de la prisión sin juicio, que tiene más de 100,000 personas en la cárcel por el delito de no tener dinero para tramitar un amparo. Nosotros no podemos transitar con una alianza que sale a condenar a Arturo Saldívar, y en los hechos votaron la reforma con Arturo Saldívar. Este país sí merece una tercera opción y por eso se la vamos a seguir dando al país. Vamos primero con Tatiana y ahorita regresamos. Este es un pleito entre ellos dos, pero vale la pena decir y recalcar algo que se vuelve importante, ¿no? Cuando estamos hablando de los impresentables. Es evidente que Marco Cortés hace este acuerdo que todavía con una incapacidad ni siquiera decir se robó los dulces y todavía va y enseña que se robó los dulces. No, va y enseña y dice, miren lo que firmé para poder extorsionar al gobernador de Coahuila, ¿no? Esta es una cosa que se vuelve inaceptable, pero también con una capacidad básica de comprensión propia para hacerlo inclusive público. Pero algo decía más también ahora la doctora Claudia Sheinbaum en el debate y hablaba de la lista de gobernadores que están tanto del PRI como del PAN en la cárcel en estos momentos o que han estado perseguidos. Creo que aquí la lista se vuelve interminable y una vez hay que poner las cosas en la justa dimensión. Y cuando estamos hablando de esto, de la división de poderes y lo que hablan de la importancia de entrar, que sin autoritarismo, democracia, llama muchísimo la atención que la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, haya tenido esa reunión que tuvo el 12 de diciembre del 2023, en donde curiosamente participó el presidente del PRI, Alito, fue invitado Santiago Krill del PAN y pues no acudió, sin embargo estuvo con los del Tribunal Electoral y la gran pregunta es qué hacían, qué hicieron, qué hablaron y hay mutis en todos los sentidos. Creo que aquí hay puntos importantes que dejar en la mesa y vuelvo otra vez a hablar de tema de propuestas de lo que tiene que darse en esta parte de la división de poderes. Una de las reformas importantes que está planteada hoy en día tiene que ver con la reforma al Poder Judicial y especialmente en todo lo que tiene que ver con la judicatura para poder que se den hacia el interior las revisiones propiamente cuando existan casos de corrupción y creo que es un punto que hay que dejar señalado. José Luis. Mira, no hay ningún pleito con MC. El pleito es contra la regresión antidemocrática que está promoviendo López Obrador y obviamente el segundo piso de Claudia Sheinbaum, porque efectivamente el grupo que está en torno a López Obrador pues está muy relacionado con varias cosas que menciona Claudia. Por ejemplo, Claudia menciona el fraude del 88. ¿Quién fue el autor del fraude del 88? Manuel Bartlett, que tú objetaste. Ella la objetó cuando fue nombrado Manuel Bartlett, el ejecutor del fraude electoral del 88. Y lo llama López Obrador a la Comisión Federal y se le acusa de una serie de fraudes y de enriquecimiento y lo defiende. ¿Y qué pasa? Menciona el 68 cuando estaba en primaria Claudia. ¿Quién fue el autor en ese momento de la represión contra los estudiantes? El abuelo de García Harfuch. Y el actor fue el ejército. Es una serie de incongruencias. Entonces, sí debemos, es muy importante que la ciudadanía sepa que lo que nos está planteando la 4T es una regresión al pasado, que no podemos admitir, que tenemos realmente que ir a un esquema mucho más democrático. Los que estamos en esta mesa, los tres, luchamos por la apertura democrática, por un INE autónomo, por un tribunal de plena jurisdicción, o por un poder judicial independiente. Y las iniciativas de López Obrador van exactamente al revés. Entonces no pueden defender un segundo piso de algo que nos lleva al pasado, a la antidemocracia. Juan Zabal. Yo creo que hoy en muchos sentidos quedó claro en distintos momentos del debate estas acusaciones entre las dos candidatas cuando Claudia le decía a Xóchitl, bueno, es que ver la cantidad de gobernadores del PRI, del PAN encarcelados y luego Xóchitl le echaba en cara que Morena ha nombrado a gente del PRI, particularmente a exgobernadores del PRI, como embajadores en otros países. Bueno, pues lo que habría que decir es, pues parece que se están disputando quién es un peor aliado del PRI, porque nosotros no hemos tenido ni un solo problema en condenar lo peor del pasado del PRI y condenar eso a la peor generación de gobernadores que ha tenido este país, que fue la que estuvo con Enrique Peña Nieto. Pero a la vez nosotros condenamos que Morena pactó, y eso, perdóname Tatiana, pero es absolutamente innegable, con Omar Fayad, con el de Campeche, con el de Sinaloa,
con la exgobernadora de Sonora, con todos ellos pactaron y no habían pasado ni 6 meses de que habían entregado sus estados a Morena, qué coincidencia, para que tuvieran una embajada en el extranjero. Entonces, me parece que ahí mostramos que hay una opción que no es más de ese prismo rancio, y ahorita platicamos de las cosas donde el PRI y Morena, el primor, como le decimos nosotros, se han puesto de acuerdo para continuar este modelo de seguridad que tiene a millones de personas viviendo tragedias, viviendo duelos y teniendo a millones de pobres en la cárcel. Tatiana. Bueno, una de las cosas importantes se vuelve aquí es cuando parecería que MC nació virgen y no olvidemos quién es Dante Delgado, ¿no? Dante Delgado, no, nomás yo sí te respeté cuando hablaste, ¿no? Dante Delgado viene del PRI, ya lo dijo aquí de dónde viene. Y parte importante también ver si nos vamos a Nuevo León, que en Nuevo León tenemos hay una cantidad de candidatos por el partido de Movimiento Ciudadano, que la mayoría de ellos, el 60% más o menos, vienen del PRI y vienen del PAN. Nomás para que digamos, y nomás recordemos, todos venimos de algún lado y todos somos hijos de alguien, ¿verdad? También aquí con respecto a la parte de quién ordenó que en el 68... quien manda a las Fuerzas Armadas, por si no te sabes la Constitución o se te olvidó, es ni más ni menos que el presidente de la República, y en ese momento el presidente de la República es quien da una orden. Pero lo que se vuelve inaceptable es que alguien, como lo fue en el caso ahorita, aunque te moleste, la candidata del PRIAN, porque no se le puede llamar de otra manera, porque de ahí viene, la candidata del PRIAN, ni más ni menos empieza a decir, mira nomás el abuelo tiene no sé hace cuántas generaciones o hace cuántos años murió, lo que es... Híjole, como dicen, para hablar hay que tener la cola corta, ¿sí? Que esté hablando y queriendo acusar al abuelo de alguien cuando se tiene a alguien muy cercano en la familia, ¿sí? En una situación complicadísima en términos de delitos y, pues, en uno de los delitos que este gobierno ha bajado de una manera importante, que es el secuestro. El secuestro que tiene una de las cosas más dolorosas para las familias. ¿Por qué? Porque en el secuestro no solamente es una situación que envuelve a la familia, pero que es secuestrada o secuestrado, queda emocionalmente tocado y viene muchas cosas que se presentan aquí desde el punto de vista económico, emocional y unas circunstancias difíciles. Sin embargo, yo me quiero regresar un poco y hablar de propuestas, porque creo que a eso venimos y es parte de lo que vimos en la parte de lo que se habló en el debate. Y hablaba hace rato Juan Zavala de la propuesta que hizo MC. Yo quiero hablar de la propuesta que la doctora presentó y habló de 5 puntos. La atención a las causas, que es uno de los temas que debe seguir trabajándose y consolidándose, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecer con inteligencia e investigación a las policías, como se hizo en la Ciudad de México, y también la coordinación con las policías estatales y con las fiscalías, atendiendo y respetando la autonomía propia. Y podemos ver algunos datos importantes. Como dato curioso, en los lugares donde hay más homicidios, termina siendo Guanajuato, en donde viene gobernado por Acción Nacional desde hace muchísimos años, pero también donde se tiene un fiscal que tiene 15 años. El segundo lugar con homicidios es ni más ni menos que Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, y el tercero es el Estado de México, que el Estado de México, la sociedad decidió hacer un cambio importante para empezar a retomar una ruta diferente. Y por otro lado, otro de los puntos que plantea aquí la doctora es esta parte que ya decía yo, de la modificación o la reforma al Poder Judicial para poder modificar el tema de la judicatura y que se puedan revisar los actos de corrupción hacia el interior del poder. Pero algo que también hablaba ella es uno de los programas que dio resultado en la Ciudad de México, en donde a los jóvenes se les habla, se les invita, se les pone a hacer otro tipo de actividades para sacarlos y arrancarlos de lo que viene siendo el crimen organizado, como lo hizo ella en la Ciudad de México. Y no es casualidad que en la Ciudad de México hubiese habido ciertos cambios importantes en donde, en todo lo que tiene que ver con homicidios dolosos, se ve cómo han ido bajando. Aquí tenemos el dato y estos cambios y modificaciones se van viendo. Gracias, Tatiana. Mira, la política de seguridad del presidente López Obrador ha sido un fracaso rotundo. Esa política de abrazos a los criminales y balazos a los ciudadanos es una cuestión terrible. Estamos viviendo una situación verdaderamente de terror. Hay presencia del crimen organizado en el 80% del territorio.
60% de los municipios, 6 de 10 municipios al menos tienen un grupo delictivo. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 27 estados. El cártel de Sinaloa en 14 estados. Emplean a 175,000 personas. ¿Cómo es posible el haber permitido ese dominio de los cárteles en el territorio nacional? Cuando se permite que un cártel domine un territorio, se pierde el Estado. Es un Estado fallido y esa es la política de López Obrador. Entonces nos vienen a hablar de una cosa supuesta que van a hacer cuando en realidad todo lo que se ha hecho ha sido un fracaso. Por lo tanto, lo que plantea Xóchitl es un cambio radical en la política de seguridad, con inteligencia, con coordinación, fortaleciendo las policías municipales, tan importante, y desde luego combatiendo al narco, porque verdaderamente esto no puede ser. El grado de atrocidades que está viviendo las comunidades en muchos estados del país es inadmisible. Por lo tanto, nos están presentando un país que no existe, Tatiana, que es una cosa ilusoria, cuando en realidad es muy distinta. Juan Ignacio. Por alusiones, por lo que decía Tatiana, efectivamente todos somos hijos de alguien. Si es por mi papá, yo... No, por lo de Dante, perdóname. Por ser su hijo. De Dante, efectivamente él tuvo esa militancia que él nunca ha negado. López Obrador también la tuvo. No, en ese sentido no te he escuchado criticarla y creo que efectivamente, como tú dices, todos tenemos un pasado, pero creo que lo que nos define es qué hemos hecho donde hemos estado. Y Dante con Movimiento Ciudadano lo que ha creado es un partido de causas, es un partido de ideas. Y por eso a nosotros no nos avergüenza en algunas cosas votar con Moreno, por ejemplo, como lo dijo hoy Jorge Álvarez Maínez, con propuestas que han sido de Movimiento Ciudadano desde hace muchos años, como aumentar el salario mínimo. Y ahora el emplazamiento que le hizo Jorge en el segundo debate, y ahora lo reitera en el tercer debate, a tener una jornada laboral digna de 5 días a la semana y no 6, como está desde 1917. Esa ha sido de nuestras causas. Otra de nuestras causas ha sido combatir la prisión sin juicio, que otra vez tiene a cientos de miles de personas inocentes en la cárcel, y en las calles las tenemos llenas de criminales. Y esa es la prisión sin juicio, la prisión preventiva oficiosa es una de las mayores traiciones de los que se autodenominan la Cuarta Transformación a los más pobres de este país, porque son a los que los tienen tras las rejas. Entonces, en ese sentido, me parece que Dante Delgado ha impulsado una generación de jóvenes que efectivamente son Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Vivi Ravelo y, por supuesto, hoy nuestro candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, que la gente que vio el debate vio y escuchó que afortunadamente frente a estas dos visiones de pasado, que en muchísimos sentidos han fracasado y han fracasado en las propuestas de resolver al país en el tema de la política social, en el tema de la migración, que han tenido una política exterior prácticamente ambos bandos verdaderamente vergonzosa, que hoy sí tenemos la posibilidad de tener una tercera vía, una tercera alternativa que sí construya un México nuevo. Gracias, Juan. Tatiana, no sé si quieres responder algo. Sí, con esto de la política social, yo creo que quien le quiere escatimar al gobierno de hoy los logros que se han tenido en términos de política social, o es un ciego de plano, tiene pues mucha envidia de estos resultados que se han dado. Hay que hablar una vez más, y aquí no es un ejercicio o un logro solo del presidente de la República, sino es un trabajo conjunto de empresariado, de clase trabajadora. ¿En qué estoy hablando? Estoy hablando del salario mínimo. El salario mínimo ha subido más del 110% y en la zona fronteriza cerca del 200%. ¿Esto qué es lo que ha generado? Ha generado que exista un movimiento de la economía con el mercado interno, y esto se vuelve importante. También los programas sociales han generado que la economía se mueva en todo lo que tiene que ver como mercado interno, algo que hacía mucho tiempo no se había movido en nuestro país, y esto se le puede preguntar a cualquier empresario que tenga un comercio, porque sabe cómo empieza a vender. Por otro lado, también los términos de desigualdad. La desigualdad ha bajado y esto es algo importante. Y en términos de pobreza, hay 5.1 millones de personas que padecen o han cambiado de rango y están ahora en una situación diferente a cómo empezaron. Repito, y esto a pesar de la pandemia. Tuvimos 2 años de pandemia y esto generó que las circunstancias de la población, y especialmente las mujeres en el mundo entero, y no es una excepción nuestro país, sufrieran circunstancias muy difíciles. Entonces yo creo que es ingrato menospreciarle y quitarle mérito a los logros que se han tenido en la política social en este país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. José Luis, en ese sentido, el manejo de la pandemia fue criminal, porque efectivamente está demostrado
profesionalmente que hubo más de 300,000 muertes por un mal manejo de la pandemia. Este gobierno de López Obrador destruyó el sistema de abasto de medicamentos. 50 millones de recetas no pudieron ser entregadas y 15 millones de personas quedaron sin seguro. Xóchitl Gálvez ha dejado muy claro que estamos totalmente de acuerdo en la política social en cuanto a los apoyos sociales. Pero una política social, Tatiana, es principalmente seguridad, educación, salud. Y en esos tres importantísimos gastos sociales, este gobierno está reprobado completamente, en todo. Y luego viene el tema de infraestructura y el tema de agua y de energía, que es parte también del gasto social. Y este gobierno se ha dedicado a derrochar dinero, pero a lo bestia. Hablaron de incrementar, de unir al Tren Maya con Guatemala. Bueno, imagínense lo que implica eso, ¿no? Con la barbaridad de la destrucción que hicieron ecológica en toda la selva maya. ¿Te imaginas el Tren Maya, que no sirve, que no tiene un solo pasajero, llegar ahora a través de la selva maya? Bueno, es verdaderamente un absurdo. Quiero dar un dato nada más sobre el tema de migración que me llamó mucho la atención, ¿no? En 2018 salieron del país 155,000 mexicanos. En 2023, el año pasado, Tatiana, 579,000. De los 2.5 millones de personas detenidas en la frontera, 1 de cada 3 son mexicanos. Entonces, no hablemos de una política social bien dirigida, es un fracaso también. Yo creo que tienes problemas para conocer el país, especialmente yo creo que nomás no ha salido de la Ciudad de México, yo creo, porque pues digo, nomás déjame decirte, el Tren Maya no es cierto que no tiene pasajeros, perdóname, y por otro lado voy a hablar un poco sobre el tema ¿Cuántos pasajeros? Dímelo para... Yo no llevo la contabilidad de los pasajeros, pero sí te digo, me ha tocado, salgo de la ciudad, viajo, estoy recorriendo el país y que me ha tocado gente que dice, estoy viajando porque voy al Tren Maya. Bueno, yo te digo, pues no sales. Me permiten, los voy a interrumpir, sí. Tenemos que ir a una pausa. Claro, regresamos contigo, Tatiana, para que termines tu idea. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos, estamos en Sala de Guerra. Sí, viajo y sí. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con esta mesa post-debate con Tatiana Cloutier, con José Luis Uleje y con Juan Ignacio Zavala. Tatiana, nos quedamos contigo. Sí, se me fue la onda de con qué nos quedamos, pero regreso con esta parte porque decía José Luis que los programas sociales, etcétera. Nomás quiero recordar dos cosas. Ahí le recordó el candidato Maínez a la candidata del PRIAN que el PAN votó en contra de los programas sociales. Y adicionalmente tengo aquí una nota de La Octava donde viene un video donde Xóchitl Gálvez propone que apoyos económicos sean temporales para que la gente pueda ganar su comida trabajando. Y vuelvo a retomar siempre la frase mágica de Vicente Fox que dijo: no a los programas sociales, a trabajar huevones. No, me quedo con esa porque creo que se vuelve importante y retomo otro punto importante con tema de migración. En la parte de migración vale la pena decir que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para poder atender las causas y apoyar en aquellos lugares que son expulsores de migrantes, como algunos de los países de Centroamérica, pero también ha trabajado con los Estados Unidos para convencerlos de la necesidad que se tiene de invertir y de fortalecer los programas como el que se tiene con Canadá de trabajadores temporales. Con Canadá se tiene un programa extraordinario de trabajadores temporales del campo y esto permite que a la necesidad que tiene dicho país y la oferta que se ofrece, si así se pudiera decir, o los deseos de cruzar de algunas personas del centro de Centroamérica y de otros países del sur, puedan hacerlo. Entonces creo que hay aquí oportunidades importantes para que estos programas se sigan fortaleciendo, pero también el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo importante y me ha tocado, lo puedo decir así, 2 migrantes que me tocaron en el estado de Nuevo León. En Santa Catarina estábamos en un evento y uno de ellos se acercó y dijo: yo era migrante y me regresé a México porque las condiciones para nosotros se han mejorado y me vine por eso y muchos compañeros están regresando. Simplemente lo dejo en la mesa porque eso me pasó hace 10 días en Santa Catarina, Nuevo León. Juan Zavala, adelante. Sí, nosotros en los casos de los programas sociales hemos votado a favor de todos desde el principio, muchos de ellos son nuestras iniciativas. Nosotros votamos a favor de que fuera un derecho constitucional, cosa que votaron en contra los legisladores del PAN, porque justamente lo que no se vale es decir que es una dádiva o que te la da un gobierno. Es un derecho al que se tiene y creo que tenemos que quitarle toda esta visión gubernamental de que te lo dan nada más porque el gobierno
es generoso. Entonces, en ese sentido está más que acreditada nuestra visión sobre los programas sociales. Pero lo que ha dicho Jorge Maínez es que es insuficiente solamente tener esta visión sobre los programas sociales, porque lo que implica a largo plazo el programa social, pues es un estancamiento. El programa social puede quitarle a una persona, a una familia, digamos, el peso de una quincena, la dificultad para salir adelante en un mes, pero no significa prosperidad. De ninguna manera la entrega de programas sociales para las familias de este país, para los jóvenes de este país, pues no significa un programa social. Y por eso hoy Jorge Maínez dijo, el mejor programa social es un empleo bien pagado. Y en ese sentido, los mejores gobiernos de este país son el de Jalisco y el de Nuevo León, ambos gobernados por Movimiento Ciudadano, que son los únicos gobiernos que con inteligencia y con visión de futuro están sabiendo captar la oportunidad que significa el nearshoring. Ahí Jorge Maínez dio muchas de los datos que acreditan esto, y por ejemplo la diferencia de esos dos estados, Jalisco y Nuevo León, con la Ciudad de México, que no ha sabido crecer en ese sentido. Me parece que esa visión de política social fue mucho más clara. Y en el caso de la migración, creo que uno de los puntos donde Jorge también volvió a lograr contrastar, es decir, para estarle diciendo a Estados Unidos cómo hay que hacer la política migratoria, no nada más vale salir con bravuconadas y decirle cómo lo tenemos que hacer. Lo tendríamos que estar replicando en el sur, donde el gobierno actual decidió darle un trato a los migrantes del sur que van en tránsito a Estados Unidos a buscar un mejor modo de vida, pues darles un trato como nos lo dan a nosotros en el norte. Entonces no se vale solamente exigir un trato humano en la frontera norte dándole un trato inhumano a millones de migrantes en la frontera sur. José Luis. Quiero volver un poquito al tema de programas sociales, que esta discusión es muy importante. Acción Nacional y Xóchitl Gálvez están a favor de los programas sociales, siempre lo ha sostenido, absolutamente. Lo que no estamos de acuerdo es en el manejo clientelar de los programas sociales. El propio López Obrador, Tatiana, dijo que los programas sociales son votos, lo dijo. Y los 23,000 servidores de la nación con chalecos de Morena lo que están haciendo es condicionando los programas sociales. Te pregunto, Tatiana, hay un principio que la 4T no conoce y que no sé si tú lo recuerdes, subsidiariedad. Claro que sí. Es el principio que tú acabas de mencionar, cómo ayudar a la gente a salir adelante. Y por eso algunos programas sociales tienen que discutirse. Por ejemplo, Sembrando Vida es un fraude. Se le otorgan más de 20,000 millones al año. No es de reforestación porque no está en CONAFOR, está en la Secretaría del Bienestar. Y lo que hacen es deforestar supuestamente para sembrar frutales, lo cual es falso. Se están perdiendo miles y miles de millones en esos programas sociales. Eso hay que discutirlo legislativamente y hay que determinar cuáles sí son los programas sociales de apoyo que hay que dar y dónde nos debemos de concentrar, que insisto, seguridad, salud, educación, infraestructura, agua, energía. Y en eso, ¿qué ha hecho este gobierno? Tirar el dinero. Por último, nada más, el Tren Maya. Tatiana, el Tren Maya, la mentira más grande de López Obrador, dice, las utilidades del Tren Maya van a servir para financiar los fideicomisos de aportaciones para los trabajadores. No, tiene 0 pesos de utilidades. El Tren Maya es un costo impresionante y solo el costo de operación, Tatiana, no lo va a soportar la próxima administración. Adelante, okay, varias cosas importantes, ¿no? Primero que nada, el tema de los programas sociales una vez más, ¿sí? Voy a hablar de lo que puede ser y hablando de subsidiariedad. Hay programas sociales que son inversión y uno de ellos tiene que ver con la parte educativa. Todo lo que se invierte en la parte educativa no puede verse como una dádiva, sino tiene que verse como inversión y una parte de subsidiariedad, si le quieres poner los términos que de alguna manera conocemos. Vamos a ver qué tiene que ver con esto. La doctora Claudia Sheinbaum ha dicho, requerimos llegar y hacer lo que hicimos en la Ciudad de México, de dar una beca universal a todas las niñas y los niños que van a la escuela pública de nivel básico. Ella lo hizo en la Ciudad de México con 1 millón de becas y esto es el siguiente paso, es el del trabajo, pero antes para poder llegar a trabajar requieres haber terminado la escuela y la diferencia que puede generar el que tengas un apoyo para ir a la escuela y que tus padres no estén gastando ese recurso y poder complementar tus estudios, se vuelve fundamental para llegar al feliz término del que estamos hablando de un mejor empleo. Por otro lado, se vuelve importante también hablar de lo que viene siendo la inversión y me llamó la atención la candidata del PRIAN, aunque nos volvamos a enojar,
Habló de poner paneles solares en 2 millones de casas. Se nos olvida también que parte de lo que ha hecho este gobierno ha invertido en un campo solar importantísimo en Sonora con 2 millones de paneles solares y 2 campos más que vendrán en este sentido para abastecer de energía lo que viene siendo Baja California e inclusive poder vender alguna de la energía a lo que viene siendo Arizona. Y me voy a lo que se hizo en la Ciudad de México con la doctora. La doctora instaló uno de los techos solares más grandes con paneles solares que lograron abastecer lo puso en la central de abastos y con esto se abasteció o lo que cubre es cerca de 37,000 viviendas. Y por otro lado también parecería una vez más que tenemos problemas para conocer. Yo pensé que nomás de salir de la Ciudad de México, pero pues te voy a decir qué pasa en Los Pinos, aparte de lo que pasaba antes. En Los Pinos hoy en día se tienen algunas mercados, tiendas que venden productos que ya salen de lo que viene siendo Sembrando Vida. Y en esto no quiero decir que no se tienen que dar revisiones propiamente, de decir se tiene que reorientar, se puede bajar un recurso, se tiene que disminuir o no, pero los programas de Sembrando Vida están dando resultados y se tiene producto ya final, tanto a la venta como comercializándose en diferentes presentaciones, y creo que vale la pena decir que ni es blanco ni negro, sino que hay intermedios en ese sentido, sin dejar de poder tener que revisar, y para eso está el Congreso, para revisar los resultados y los propios presupuestos que van a cada uno de los programas. Juan Ignacio. Sí, otra vez, yo creo que, recapitulando un poco lo que fue el debate en todos estos temas, que todos son muy relevantes, yo creo que otra vez Jorge fue el único que habló de temas que no tocaron ninguna de las otras 2 candidatas. Para mí que una de las candidatas le dijera a otra se metiera con sus creencias religiosas y personales y empezáramos a hablar del pecado y cosas por el estilo, me parece que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Las acusaciones que se hicieron de ciencia ficción, y tú le crees a esta periodista y yo a esta otra, me parece que el único candidato que fue el que supo administrar la mayor cantidad de datos, que dio la mayor cantidad de cifras, que vinculó a los problemas con sus soluciones, digamos, a los diagnósticos con las propuestas que tiene, fue Jorge Álvarez Maínez. A ver, uno de los temas fundamentales que tocaba ahorita Tatiana, el tema de la educación. En los últimos 6 sexenios, por supuesto que el gasto educativo ha sido subóptimo y que no hemos estado invirtiendo como lo recomienda la OCDE. Pero este gobierno, de los últimos 6, es el que menos ha invertido en la educación pública por cada estudiante. Y sí hay un dato muy contundente, Tatiana, que es que en esta administración cada vez más jóvenes han tenido que migrar a la educación privada, muchas veces de dudosa calidad, y tienen que recurrir a la educación privada y que sus papás se endeuden para poder pagar una carrera, porque hoy cada vez nuestra educación pública está más deteriorada. Me parece que esa es otra fue de las propuestas clave de Jorge Maínez. Habló de un nuevo modelo educativo, ¿no? Tu candidato. Habló de un nuevo modelo educativo y que tiene que ver, pues, de entrada con la inversión. Y en segundo lugar, creo que otro de los temas que muchas veces preguntan en este tipo de foros o nos preguntan en otras mesas es cómo acercamos a los jóvenes a la política, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esto de las universidades y la educación pública, pues yéndolos a escuchar. Y para mí sí es muy revelador que la candidata Sheinbaum no haya ido ni siquiera a 2 universidades y la candidata Gálvez no haya siquiera ido a 4 universidades. Entonces, ¿cómo se pueden escuchar? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué problemas, qué necesidades, qué dolores tienen los jóvenes, los estudiantes para poderlo remediar si ni siquiera te paras ahí? ¿Cómo vas a hablar de yo voy a apoyar a la juventud si no te atreves a poner un pie en una escuela para escuchar esas problemáticas? Me parece que en todos esos temas, otra vez Jorge fue el único que puso temas en las mesas. Creo que incluso hubo un tema hacia el final del debate cuando él dijo yo me sumaría a la iniciativa de Marcelo Ebrard de continuar esta demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, y que dijo, y yo reconozco también mucha gente de los gobiernos del PRI, del PAN, como Julia Carabias, etcétera. Me parece que ahí también mostró parte de la necesidad de conciliación, de paz que necesitamos en este país. Decía Octavio Paz que la ceguera biológica es la ceguera que te impide ver, pero la ceguera ideológica es la que te impide pensar. Entonces, pensar que en este país, si eres de Morena, todos los demás son malos o son traidores a la patria, y viceversa, porque se comportan igual, me parece que hoy el oxígeno que le dio Jorge Maínez al debate fue fundamental y que por eso fue el claro ganador.
José Luis Luege. Yo creo que lo que menciona Juan Pablo es muy importante. O sea, se refrenda que el gasto social tiene que ir enfocado a la educación, a la salud, a la seguridad, algo muy importante. El tema de los pinos. Xóchitl va a ser presidenta de México y va a volver a Los Pinos. Porque efectivamente López Obrador dijo que se salía de Los Pinos porque era muy oneroso para vivir como Luis XIV en palacio. El Estado soy yo. Él se siente el único representante del pueblo. Esto es algo muy, muy grave. Y menciona, Tatiana, el tema de las energías renovables. Tatiana, por favor, todos los programas de energías renovables fueron cancelados por este gobierno. Y Manuel Bartlett es el responsable, canceló todos los objetivos que se tenían en materia de generación a través de energías renovables y volvieron al uso del carbón y al uso del combustible y a la contaminación. Todos los compromisos internacionales en materia de mitigación no se van a cumplir. La generación con energías renovables a este año, que era del 35%, desde luego que no se van a cumplir con el techito de la central de abastos ni con la planta en Sonora. Se requería muchísima más promoción y ese es el problema. Es el problema que este gobierno implica una regresión autoritaria. López Obrador quiere destruir todo el andamiaje que lo llevó al poder. Entonces, Claudia no deja muy claro cuál es su propuesta en materia de democracia, porque está completamente de acuerdo en la anulación de la autonomía del INE, en la destrucción del Poder Judicial, o al menos disminuir todo su poder. Y bueno, pues verdaderamente a mí me queda claro que no creen en la división de poderes, que no creen en el federalismo y que no creen en la democracia. Tatiana. Ok, creo que me tocan varios puntos aquí. Uno de ellos tiene que ver con la parte de la participación de los jóvenes. La doctora ha estado en 2 universidades y parte interesante de la atracción que ha tenido de los jóvenes a la propuesta de la doctora, ni más ni menos que en el pasado sondeo que se realizó en 120 universidades donde participaron 400 planteles y más de 300 jóvenes, fue la doctora quien gana por una ventaja enorme a los 2 candidatos, al del PRIAN y al de Movimiento Ciudadano. Entonces, sí hay una vinculación. Sí me quedo con algo que dices que me encanta porque creo que se vuelve difícil poder acercar a los jóvenes a la política cuando ya te andan acusando de pecado y cuando dicen que andan queriendo manipularte porque si te pones a la Virgen de Guadalupe, yo traía una cruz y me la quité, dije no vaya a ser que aquí también me castiguen y me regañen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora el tema de la parte de las energías renovables y todo esto. Yo no dije ni hablé de energías renovables en este gobierno como la palabra como tal, hablé de 2 proyectos que están vinculados, pero 2 proyectos que se están realizando y uno que se realizó, el de paneles solares con 2 millones de paneles solares en Sonora, el que se están haciendo 2 más en Sonora en esa magnitud, el que la doctora hizo en la Ciudad de México. Y me voy a la parte el perfil de Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum tiene un perfil y tiene una especialidad en todo lo que tiene que ver con cambio climático, medio ambiente, energías renovables, y lo ha dicho mucho y muy claramente de la necesidad de acelerar los procesos en todo lo que tiene que ver con energías renovables. Presentó un plan importantísimo que le llama Prosperidad Compartida, en donde viene el plan de hacia dónde ir caminando en ese sentido. Y lo que me llama mucho la atención es la repetición constante y falsa de que se busca eliminar la autonomía del INE y luego hablar de esto de la división de poderes. Nomás voy a leer aquí algunos nombres para que nos acordemos algunas cosas, ¿no? De dónde vienen y quiénes. La ministra Piña y Javier Lainez vinieron como propuesta legal, obviamente, pero a propuesta del presidente Peña. Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Ortiz Mena y Aguilar Morales vinieron como propuesta legal del presidente Calderón. Y por otro lado, una vez más, nadie ha hablado de la no autonomía del INE. Lo que habría que cuestionarnos es, por un lado, aquella elección de 2006 donde Ugalde tuvo que salir y, pues, ¿por qué? Pues por todo lo que pasó en el 2006 y ahora resulta que es el demócrata que tiene la organización esta que te da información, tiene un think tank con el cual y participa en estos eventos democráticos y es el que le dan la palabra al siguiente, a Córdoba. Entonces digo, hablan de unas situaciones y vuelvo a recordar la reunión
de la ministra Piña el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. A lo mejor por eso anda enojada la señora Gálvez, porque sigue apareciendo la Virgen de Guadalupe como tema central. Pero creo que otra vez debemos ir al tema de las propuestas, y la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en la necesidad de acelerar todo lo que tiene que ver con transición energética, y ha dicho, un perfil como el mío sería inaceptable y sería ir contra mí misma si no avanzáramos en este proceso, y ya presentó muy claro cuáles son las metas a lograr. Si me permiten, tenemos una última ronda, 1.5 minutos para cada uno. No sé si quieres responder algo, José Luis Luege. Digo, está muy bien que el perfil de Claudia en cuanto a las energías renovables, pero ¿por qué no dijo nada cuando se frenó toda la iniciativa de energías renovables? Toda la ley de transición energética fue cancelada por López Obrador, con Manuel Bartlett a la cabeza. Entonces es muy grave lo que se está diciendo aquí respecto a que se quieren hacer una serie de cosas. Hablan del segundo piso del gobierno de continuidad de López Obrador, cuando ha sido todo lo contrario. Entonces, realmente hemos tenido una serie de mentiras tremendas en materia de educación, en materia de salud, lo que se perdió realmente en la pandemia, cómo absurdamente han hablado en contra de nosotros, porque participamos, todos los que estamos aquí somos traidores a la patria, porque tú has defendido la democracia, tú también has defendido la democracia y la sigues defendiendo, porque hemos luchado contra la corrupción, porque hemos luchado por el respeto al voto, etcétera, y somos traidores a la patria. No, yo creo que nosotros somos verdaderamente buenos ciudadanos y somos demócratas. El que es traidor a la patria es López Obrador, porque habla de apertura, habla de democracia, cuando propone exactamente lo contrario. Juan, en el capítulo... vamos ya con el último comentario ahora de Juan Ignacio, por favor, 1.5 minutos, por favor. Sí, yo creo otra vez que en temas como el del Poder Judicial, Jorge Maínez demostró por qué somos una alternativa distinta. Entre las dos candidatas se acusan que con el PRIAN se presionaba más que ahora y la otra al revés, y utilizan ese tipo de cosas para no dar una propuesta real. Creo que Jorge, cuando habló de separar el Consejo de la Judicatura de la presidencia de la Corte, cuando habló del tema de limitar las suspensiones en ciertos casos, cuando habló también, por otro lado, del sistema parlamentario, pues demostró otra vez que está esta opción más allá de estos dos bandos de la polarización, que además vemos que también los dos se acusan de traidor a la patria. Entonces tú eres más traidor que yo y no tú eres más. Yo creo que necesitamos una candidatura, que es lo que necesitaba el país, que fuera más allá de eso. Y creo que al final este llamado que hizo Jorge de llamado al voto, ¿no? De decirle a los jóvenes que le preguntan en las universidades, que les dijo, yo no votaría ni por Claudia ni votaría por Xóchitl, pero incluso si no votan por ellas, salgan a votar. Y creo que ese tipo de llamados son los que demuestran que Jorge es de una pieza, que Jorge está aquí para representar causas, ideales, ideas, principios, más allá de un concurso grotesco por ver quién gana. Gracias. A costa de lo demás. Gracias. Adelante, Tatiana. Pues yo lo que digo aquí es invitar a que la sociedad ya se informó, ya vio 3 debates y ha visto claramente que la doctora Claudia Sheinbaum es quien tiene las mejores propuestas, es quien está más preparada de todos, que viene con una ampliación de programas sociales que vienen a dar un sello importante en todo lo que tiene que ver la vinculación en la ciencia, la tecnología, la innovación, para vincularla con la producción, y que los jóvenes tendrán y serán siempre beneficiados. ¿Por qué? Porque será con más universidades, con más centros de educación media superior, que puedan ir creciendo estos, porque hay mucho más secundarias que centros de educación superior, y que los centros de educación media superior, y que los centros de educación media superior puedan tener homologación en términos de la currícula y sobre todo los programas duales, para poder que salgan a la fuerza de trabajo preparados y vinculados ya con el sector productivo, para avanzar al tema que estaba presentando hace rato y que comentaba Juan Ignacio Zavala, de la importancia que tiene que puedan tener la preparación para poder luchar por sí mismos en la vida una vez que estén preparados.
Pues José Luis Viaje, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Tatiana Cloutier, muchas gracias. Juan Ignacio Zavala, muchas gracias. Gracias a los tres. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias Juan Pablo, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo en Sala de Guerra, ahora sí que ya previo a el día 2 de junio, previo a la fecha que pues tiene que llegar para todos el día de la elección. Se irán cerrando ya los espacios para los candidatos, entraremos en, como comentábamos hace un ratito, en una veda electoral el día miércoles 29, para que pues los mexicanos hagamos una reflexión para salir a votar el próximo 2 de junio. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juanpa. Gracias, Moni. Como siempre, que pasen ustedes un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Esto fue Sala de Guerra.